Encuentre la altura del trapecio que se muestra a continuación si el área es igual a 378.56 unidades cuadradas. La fórmula del área para un trapecio es área igual a la mitad de la cantidad B sub 1 más B sub 2 veces H, donde B sub 1 y B sub 2 son las longitudes de las dos bases. En un trapecio, las bases son los dos lados paralelos. Entonces llamaremos a esta base 1 y llamaremos a esta base 2. Sigamos adelante y etiquetemos este B sub 1 y este B sub 2. La altura sería esta longitud aquí. Entonces etiquetaremos esta H porque sabemos el área que ahora podemos configurar una ecuación que usa la fórmula del área para determinar la altura. El área es igual a la mitad de la cantidad B sub 1 más B sub 2, que debe ser la cantidad 26 más 10.4, multiplicado por la altura desconocida y debe ser igual a un área dada de 378.56 unidades cuadradas. Ahora necesitamos resolver la ecuación para H. Primero simplifiquemos el lado izquierdo de la ecuación. Simplificando dentro del paréntesis, 26 más 10.4 es igual a 36.4. Entonces tenemos la mitad veces 36.4. Veces H es igual a 378.56. Y media veces 36.4. Es igual a la mitad de 36.4, que equivale a 18.2 o podemos escribir 36.4 como una fracción con el denominador de 1. Esto nos dará 36.4 divididos por 2 veces H es igual a 378.56. 36.4 dividido entre 2 es igual a 18.2, entonces tenemos 18.2 horas es igual a 378.56. Por supuesto, si también lo necesitamos, podemos mostrar este cociente 36.4 dividido por 2. Mueve el punto decimal hacia arriba en el cociente y divide como lo hacemos normalmente. Observe cómo el divisor ya es un número entero. Entonces hay 1 2 en 3, 1 por 2 es 2. Resta, baja los 6. Hay 8 2 en 16. 8 veces 2 es 16. Resta, baja los 4. Hay 2 2 en 4. 2 por 2 es 4. Restando la diferencia es 0. Verificar el cociente es 18.2. Por supuesto, también podemos verificar esto en la calculadora. 36.4 dividido por 2 es 18.2. Porque 18.2 horas significa 18.2 veces H. Para resolver H necesitamos deshacer esta multiplicación dividiendo ambos lados por 18.2. Dividir por 18.2 deshace la multiplicación por 18.2 y, por lo tanto, el lado izquierdo se simplifica a H o 18.2 dividido por 18.2 es 1. Una vez H es H y por lo tanto H es igual a este cociente. Primero demostrémoslo a mano. Entonces tenemos 378.56. Dividido por 18.2. Observe aquí que el divisor no es un número entero, por lo tanto, el primer paso es mover el punto decimal al lugar correcto para que el divisor sea un número entero. Podemos hacer esto siempre que hagamos lo mismo con el dividendo. Así que también moveremos el punto decimal al lugar correcto aquí. Luego hasta el cociente. Luego divide como lo hacemos normalmente. El primer paso es determinar cuántos 182 hay en 378, que son 2. Multiplicar 2 por 2 es 4, 2 por 8 es 16, realizar un intercambio, 2 por 1 son 2, más 1 es 3. Restando, 8 menos 4 es 4. 7 menos 6 es 1. Baja el siguiente dígito que es 5. Observe cómo esto es menor que 182. Entonces hay 0 182 en 145. 0 veces 182 es 0. Restando la diferencia es 145. Baja el último dígito. Ahora necesitamos determinar cuántos 182 hay en 1456. Creo que son las 8. Multiplicar 8 veces 2 es 16. Realizar un intercambio. 8 veces 8 es 64 más 1 es 65. Realizar un intercambio con los 6. 8 veces 1 es 8 más 6 es 14. Observe cómo la diferencia es 0. Por lo tanto, el cociente es 20.8. Por lo tanto, H es igual a 20.8, que significa la altura del trapecio. Es igual a 20.8 unidades.
Verifiquemos también este cociente en una calculadora. Tenemos 378,56. Dividido por 18.2. Que es 20.8. Espero que hayas encontrado esto útil.